yo diría que en 1980 quizá, si no antes, empezamos a oír promesas extraordinarias de lo que Dios iba a hacer en medio de nosotros, en la iglesia del Señor Jesucristo a nivel mundial. Pero como vivimos acá, las profecías se circunscribían a lo que iba a suceder en Guatemala. Una de las cosas que se dijo y que la vemos cumplida es que de alguna manera Guatemala iba a ser una especie de luz, de faro a las naciones. En ese momento, como usted sabe que la profecía se tiene que interpretar, el mensaje se tiene que interpretar, los sueños se tienen que interpretar, los diálogos, las pláticas se tienen que interpretar. Cuando el apóstol Pablo predicaba, si no le interpretaban bien, terminaban diciendo que él estaba diciendo lo que no estaba diciendo. Por ejemplo, él decía que y se lo he puesto de ejemplo muchas veces, que donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Entonces la gente que no interpretó bien, decía que él lo que estaba realmente predicando era que para que aumentara la gracia, había que pecar. Porque ellos lo miraban, ok, si cuando hay bastante pecado sobreabunda la gracia, ellos no miraban, y si estoy en santidad, entonces decía, hay que aumentar el pecado. O sea, estaban haciéndolo mal, la interpretación. Entonces, en aquel tiempo, 1980, los 80, 79 quizá, yo no había nacido, a mí me contó mi abuelito, pero realmente yo sé que muchos de ustedes sí habían nacido. Se empezó, lo interpretamos mal, hermano. Realmente lo interpretamos mal. Se pensó y se había dicho que iba a haber una fisonomía distinta de la economía, incluso en Guatemala, y que iba a venir a ser como un Singapur o un Dubái o qué sé yo, ¿verdad? En cuanto a lo económico. Y el modelo democrático iba a ser extraordinario y un montón de cosas, ¿ah? Y eso lo vimos desde aquel tiempo, y que el avivamiento venía y se ha ido cumpliendo, pero no bajo las expectativas que nuestra mente, carnal, como no estoy hablando de usted, sino que estoy hablando de mí, que nuestra mente carnal en aquel momento lo pensaba. Mire, le voy a poner otro ejemplo. Los judíos del tiempo del Señor Jesucristo esperaban al Mesías, sí o no. Y los que lo recibieron, que sí lo recibieron, entendieron todo el mensaje, sí o no. ¿Por qué? Porque ellos esperaban que el Mesías hiciera una cosa distinta. Su mente, la mente de ellos decía, Él nos va a quitar el yugo romano, Él nos va a quitar la bota de los tiranos, Él va a hacer aquí, Él va a poner a Israel, Él le va a restaurar el reino a Israel. Y no entendieron cuál era la visitación. ¿Por qué razón? Porque ellos ya tenían cosas preconcebidas en su corazón de cómo tenía que ser. Ese es uno de los problemas en nosotros, hermano. Ese no solamente es con los israelitas. También, si recuerda de Naamán, ¿cuántos han oído de Naamán el sirio? ¿Cuántos se recuerdan que se enojó? ¿Por qué se enojó? Espéreme un rato, un micrófono por favor, porque me hablaron todos y casi me asustaron, me gritaron. Hoy sí vienen dispuestos por lo que veo. Así sigan, por favor. ¿Por qué se enojó Naamán? ¿Perdón? Hermana, dale el micrófono aquí a la hermana, por favor. Hoy te convertimos en predicadora. Amén. No fue como él quería que se hiciera a su manera. Él se fue bien enojado y dijo, yo creí que él iba a salir, iba a mover su mano sobre la llaga. Él ya tenía preconcebida una idea de cómo iba a ser la situación. Y no era así la situación. Perdón, iba a decir el otro no, con respeto, cuando el tremendo profeta de Dios supo que él estaba ahí, le mandó un siervo
Eso fue lo primero chocante. Y después de mandarle el siervo, le dijo: ve y sumérgete 7 veces en el río Jordán y tu carne quedará limpia. Entonces él se regresó bien enojado, porque él tenía una expectativa. Entonces, cuando vino el Señor, ellos tenían una expectativa. El Señor, desde luego, pues era genuino, pero las expectativas de ellos no eran las adecuadas. Nosotros recibimos una profecía hace aproximadamente, entonces, quedamos ¿cuántos años? Casi 40 años. No una, un montón de profecías en medio de un mover profético extraordinario que no me quiero detener a comentarlos, pero de veras, hermano, hay testigos de esa época que era impresionante la profecía que se estaba dando, pero nosotros lo tomamos por otro lado. Lo tomamos por otro lado. Nos equivocamos. Incluso el Señor nos había dicho a nosotros que iba a poner un presidente cristiano. Y lo puso. Lo puso porque el hombre estaba en las estadísticas. Yo no sé cuántos estaban vivos en ese tiempo o por lo menos conscientes en lo que estaba pasando en Guatemala, pero en ese momento él estaba en el último puesto en las estadísticas. No había forma de que él la hiciera. Y cuando fue las votaciones, él salió de primero. A mí no se me olvida, ese día yo estaba en Chicago en la casa de un pastor y estábamos viendo las noticias y cuando yo oí eso, yo dije aleluya, grité. Y él me dijo: ¿por qué gritas aleluya? Y confundido, pero mi expectativa era otra. Y yo creo que la de él también. Entonces Dios a veces nos da promesas. Y él, por ejemplo, otra promesa. Vengo yo acá envuelto por el poder del Señor y una unción profética y usted me mira y hasta vienen 2 angelotes hacia la par mía y me le empiezo a acercar yo a usted, hermano. Y entonces usted dice: uy, ¿qué me va a pasar, verdad? ¿Qué va a suceder acá? Ya me van a sacar en su pilotío. No se preocupe. Y entonces yo le digo: así dice el Señor. Te voy a llevar a que le prediques a embajadores, a presidentes, a reyes. Usted lo recibe. ¿Y qué empieza a esperar? Usted dice: en el próximo gobierno, de plano que a mí me ponen de canciller. De plano que me van a dar un tirito, pero no un disparo, sino que un tirito en la ONU. Y me voy a parar ahí y a Pablo le dijeron eso, pero no le dijeron cómo. En cadenas, prisionero. Y él llegó a todos esos lugares que Dios le dijo, pero en cadenas. Como un rey en ese tiempo ya habían mordidas. Y hubo un rey que no lo quería dejar ir libre porque Pablo no le había soltado ni un len. Entonces lo dejó en la cárcel. Y entonces ya lo iban a condenar. Y entonces Pablo dijo: apelo a César. Ese era el mero de ese tiempo. Y entonces le dijeron: a César has apelado, a César irás. ¿Pero cómo lo llevaron? Y cuando iba hacia aquel lugar, naufragó, lo iban a matar, está mojado así, como los que están en Estados Unidos también, ¿verdad? Pues no llevaba ni pasaporte, lo mordió una víbora
Y lo fueron y le fue a predicar al mero Tatashkán de la isla. Pero no como canciller, sino que prisionero. Entonces Dios dice cosas, pero la cuestión está en que nosotros, para recibir la promesa de Dios, tenemos que despojarnos de nuestros conceptos que han sido muchas veces preconcebidos en base incluso a prejuicios o a teologías, o que alguien dijo, eso es lo que quiere decir es tal cosa. Por eso cuando usted tiene un sueño, hermano amado, pídale al Señor que se lo interprete, el Espíritu que se lo dio, y no ande preguntando ahí, hermano, fíjese que yo soñé plátanos fritos, ¿qué será eso? ¿Usted qué cree que quiere decir? Que soñé que se me caían las muelas, hermano. Hermano, ¿y qué será que soñé una culebrota y agua azúcar? Mire, pregúntele, Señor. Pregúntele. ¿Dice amén o ya no dice amén? Bueno, ya vamos a orar, espérese, tenemos toda la noche. Entonces, no, de que la tenemos. Pero entonces, aquellas profecías empezaron a venir y se empezaron a cumplir. Hermano, han habido gente de este país, de diferentes misiones, cristianos, que están siendo luz en las naciones. Para utilizar un lenguaje más o menos ortodoxo, tradicional, mejor en vez de decir tradicional, conservador, Guatemala ha mandado misioneros. En todos lados hay misioneros, hermano. Yo le he contado a usted, le he contado el más o menos chiste que se dice en los Estados Unidos, que dos chinos se juntan en Estados Unidos, se ponen una lavandería, dos mexicanos una taquería, dos salvadoreños una pupusería, dos guatemaltecos una iglesia. Y eso es una gran verdad. Es una gran verdad. Hay otros que ponen una lavandería, pero bueno, ese es otro tipo de lavandería, ¿verdad? Entonces, definitivamente se está cumpliendo esa promesa. En aquel tiempo se nos habló de algo extraordinario que hoy yo le puse por título, como siempre lo hemos platicado, la restauración del tabernáculo de David. Nuestros conocimientos básicos, hermano, cuando empezamos, bueno, nuestros conocimientos eran nulos, por lo menos el mío. Cuando empecé a oír yo la restauración del tabernáculo de David, se volvió un revolú, como dirían los puertorriqueños, hermano. ¿Por qué razón? Porque esto está en el libro de los Hechos, en el capítulo, aquí creo que lo tengo, está aquí 15:16, en donde dice, después de esto, volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído, repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Pero esto es el llamado a una profecía que estaba en el Antiguo Testamento y que entonces cuando se empezó a enseñar esto, como había gente que tenía sus datos en la mente, ¿verdad? De qué era lo que ellos esperaban, incluso hubo divisiones dentro de la iglesia. Una de las iglesias más grandes que mi pastor tenía, que había fundado, que había llevado y lo había enviado a El Salvador, y se había convertido en aquel tiempo en la iglesia más grande de toda Latinoamérica, y que estaba bajo la cobertura de mi pastor y de mi apóstol, se retiró cuando se empezó a enseñar el tabernáculo de David. Porque él decía, no, eso es para el Antiguo Testamento, eso es para Israel, eso no es para nosotros. ¿Cómo podía ser que lo estuviera viendo de esa manera si el libro de los Hechos nos está hablando precisamente de que en ese momento se estaba expandiendo el evangelio hacia la gentilidad? Entonces nosotros nos empezaron a enseñar, y hermano,
nos circunscribimos en aquel tiempo únicamente a la alabanza. Y la alabanza empezó a explotar de una manera preciosa. Brotaron salmistas, hermano, por todos lados. Ahí casi todos los del grupo de alabanza, no todos, pero casi todos los del grupo de alabanza tenían por lo menos un himno que Dios les había dado. E himnos, hermano, que uno se queda impresionado. Pero, y que los cantamos de vez en cuando, ya no tanto porque Dios ha venido renovando eso, ¿verdad? Había, ¿cómo es que se llama ese himno en donde Dios se lo dio a un hermano y le hicieron un arreglo? Lo cantaron en el Teatro Nacional cuando hubo una grabación así. Un himno que decía: fuerte, fuerte ciudad tenemos. Pero lo cantaron con un vozarrón así, marca Acme. Y cuando lo cantaban, se le ponía a uno la piel así como chinita, hermano. Esos himnos se los daba el Señor a los hermanos de ahí de la alabanza y del pueblo también. Había unas cosas extraordinarias. Pero el problema es que nos quedamos en eso. Entonces ahora han pasado, ¿cuántos años dijimos? Del 78 para acá, 36. 36 años. Y el Señor, gracias a Dios, todavía no ha venido, pero ya va a venir. Y pregunto, ¿la promesa habrá cesado? Sigue vigente. Entonces tiene que haber una restauración del tabernáculo de David. Pero ya no solamente basado en lo que nosotros conocimos en aquel momento, que se circunscribía únicamente a la alabanza, pero sí hay que darle una revisadita a eso. Entonces, yo quisiera hablar con ustedes en esta noche de la restauración del tabernáculo de David, después de esta breve introducción, acerca de la necesidad que en la restauración del tabernáculo de David se mueva lo sobrenatural. Mire, hermano, no lo fabricado ni lo almático. ¿Ok? No, que para que la gente se alegre uno tenga que decir: hermano, viera que la campaña era tremenda. Los ciegos saltaban y los cojos oían y los sordos hablaban. No ayudarle a Dios, pues si Dios no necesita ayuda. Hay gente que trata de ayudarle a Dios, y hay otros que se tratan de ayudar a sí mismos, tratando de volverse famosos. Pero la restauración del tabernáculo de David debe de ir acompañada de unas cosas impresionantemente sobrenaturales. Y una de ellas, hermano amado, es lo profético. Y cuando digo lo profético, no me refiero únicamente a aquellas profecías preciosas que quedaron escritas y que la Biblia las describe por medio del apóstol Pedro como la palabra profética más segura. No me refiero a esa palabra preciosa, profética más segura que está escrita en el canon. No. Me refiero al movimiento profético al que mucha gente en este momento se opone, porque el diablo ha hecho una buena función, que el Señor lo reprenda. Gente seria, a los cuales yo los considero ministros de Dios, rechazan lo profético porque solo se han topado con falsos o porque tienen ideas preconcebidas, que su religión, tradición, ortodoxia, qué sé yo, su forma de ser conservadores le impiden ver más allá, le impiden pensar más allá, le impiden ser flexibles. Ese es el problema que tenemos nosotros los humanos, hermano. En todo. ¿Se pueden poner ejemplos aquí?
Por ejemplo, si hay un médico, un hombre que estudió, ¿cuántos años estudia para ser médico? Bueno, se estudia toda la vida, ¿va? Pero ¿cuántos años son de la carrera de medicina? ¿Hay alguien que sepa, alguien que estudió acá, que se graduó recientemente? 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pongámosle 6. Y le costó. Y después sacaron un posgrado de 3 años. Ya van 10, más o menos. Para ir redondeando. Y se echaron otro posgrado de otros 3 años. Ya van 13, número de rebelión, mejor dejémoslo en 12. Después de 12 años de estudiar todo lo que le enseñaron sus maestros, de repente alguien viene y les dice: mire usted, ¿y usted qué opina de la medicina natural? Y de la forma como los chinos curaban hace 5,000 años. La mayoría de ellos les van a decir: ya son charadas. Porque no son flexibles. Porque preconcibieron ideas y no se abren a lo nuevo, que puede ser antiguo. Solo por ponerle un ejemplo, en el tiempo pasado los médicos le ponían sanguijuelas a la gente. Le ponían sanguijuelas hace muchos años, desde luego. A usted nunca se las pusieron. Ahora tenemos otro tipo de sanguijuelas, pero enquistados en diferentes partes de la sociedad. Esas son otras 20 pesos. Pero le ponían sanguijuelas a la gente. Y entonces, cuando la medicina alcanzó su auge, dijo: no, eso es una tontería, que no sé qué, que por aquí, que por allá. Recientemente se descubrió que tenía su valor ponerle sanguijuelas a la gente. Y es más, hay una terapia en base a eso. Y cuando uno lee, dice: ¿y dónde consigo sanguijuelas? Mire, hasta se me perdió el hilo del mensaje, fíjese, por culpa suya. Sí. Entonces, lo que quiero decirle es que hay gente que son hijos de Dios, ministros a los cuales particularmente yo respeto, pero que no estoy de acuerdo cuando hablan del tema de profecía en la iglesia. Porque dicen: no, profecía en este tiempo ya no hay, eso ya no hay, ya se cerró el canon. Y entonces, ¿por qué la Biblia dice que iban a venir falsos profetas? Si ya no hay, ¿cómo iban a venir falsos profetas? Tenían que haber verdaderos. ¿Cómo puede haber algo falso si cualquiera que se levante y diga: soy profeta, agarren, mátenlo, apedréenlo? Ese es profeta, no profeta. Que no podría ser. Pero desde luego, hermano, que no podría ser. Y se lo he dicho muchas veces: si yo le tuviera una deuda a usted de 115 quetzales, ¿usted me aceptaría que se la pagara con un billete de a 115 quetzales? ¿Por qué? Porque no hay. Pero me aceptaría un billete de a 100, uno de a 10 y uno de a 5. Pero por lo menos con el de a 100 se pondría. ¿Haciendo qué? Probándolo. ¿Por qué lo tiene que probar? Porque sí hay, pero también hay falsos. Cuando el Señor dice: probad a todo espíritu, ¿qué quiere decir? Que no hay espíritus. Que hay. Y entonces los tienen que probar. Cuando se dice que se probaban a los apóstoles, ¿qué quiere decir? Que no hay apóstoles. Que hay, pero que hay un montón falsos. Entonces hay que ponerlos contra la luz. A luz de la palabra. Denle un aplauso al Rey bendito. Entonces viene el Señor. Y yo le quiero hacer una pregunta a usted: ¿hay profetas, sí o no? Pregúntale al que tiene la par: hermano, ¿hay profetas o no hay profetas? Aleluya. Entonces la restauración del tabernáculo de David tiene que ver mucho con el movimiento final. Y una de las cosas muy importantes es lo profético sobrenatural.
Pero aquí viene otra vez, hermano, lo que cuando yo lo leo digo, wow, esto es impresionante. Porque digo yo, muchos tienen otra vez, vuelvo a la carga, muchos tienen ideas preconcebidas de lo que es un profeta. Usted es profeta, profetíceme. Y si no le profetiza, ya no es profeta. Y otros profetas, otros que se dicen profetas, creen que es solamente de hablar y decir, así dice el Señor. Pero perdóneme, puede ser que vaya acompañado de eso, pero no es exactamente eso. Entonces, como estamos hablando de la restauración del tabernáculo de David, vemos que él tuvo mucha relación con lo profético. Pero hubo por lo menos 4 personajes que influyeron en él, y por último él mismo fue convertido en un profeta. Y entonces, número 1, aunque no cronológicamente lo voy a mencionar, en este momento quizás sí, David y el profeta Samuel. Eso fue el primer encuentro de David con lo profético, hermano. Eso lo impresionó, lo hizo pedazos. ¿Por qué razón? Bueno, porque usted sabe que él era menospreciado en la casa de su padre. Y este profeta puso en su lugar a todos. Otra cosa, David y el profeta Natán. Y cada uno de ellos fue como un padre, como un tutor, como alguien que lo agarró de la mano y que lo orientó en algún momento de la vida de él. Cuando él ya fue viejo, entonces cambió esa situación, pero seguía respetando a los profetas y los profetas a él. Porque los profetas deben de ser respetuosos de la autoridad. Ya lo vamos a ver, primero Dios que lleguemos a eso. David y el profeta Gad. Entonces ahora tenemos a David y Samuel, David, Natán, David y Gad. Recuerden que estoy hablando de la restauración del tabernáculo de David desde el ángulo profético. David y el profeta Asaf. Y por último, David el profeta. Porque, hermano, discúlpeme, el que anda entre la miel, algo se le pega. Pero yo creo que se puede llegar a convertir en panal y no se le pega solamente, porque a Samuel se le pegó lo profético, pero no fue profeta. Perdón, Saúl. Por la unción de Samuel que Dios le había dado, influenció a Saúl, pero no fue profeta. Entonces miremos acá, David y Asaf. Por eso le digo que no necesariamente en el orden cronológico. Pero miremos la restauración del tabernáculo de David. Recuerden, no nos separemos de ese punto principal. Restauración tabernáculo de David. Poderosa alabanza también. Ahí fue donde nosotros, le quiero contar, ahí fue donde nosotros aprendimos a que no teníamos que cantar algún tipo de himnos. Porque nosotros en ese tiempo cantábamos algunos himnos. Satanás no podrá vencer, no podrá. Satanás no podrá vencer, no podrá. Pues vencido ya está por Jesús el capitán. Satanás no podrá vencer. Y ahí estaba bueno todavía. Pero lo que seguía en otras estrofas era: el día de su entierro, eso no me lo pierdo, lo vamos a sepultar en las llamas del infierno. Sí, hermano, sí. Y después se ponían a adorar, ¿ah? Aleluya, aleluya, aleluya. Sí, acaban de decir que lo van a... Y así fuimos aprendiendo que habían himnos que no habían que cantarse, porque teníamos que analizar verdaderamente, porque uno de los profetas, cantores, por decirle así, que el profeta David también, rey profeta David, dejó establecido para el reino de Salomón, se llamaba Sakur, que quiere decir mente plena. Es decir, adorar, cantar con mente plena, sabiendo lo que estamos cantando, por el amor de Dios.
No solamente que se pegue la musiquita. Me gusta esa música. Perdónenme, pero eso no puede ser así. Pero desafortunadamente así todavía hay mucha gente que se rescata. Entonces en aquel tiempo incluso cantábamos himnos. Tú tienes la culpa, yo tengo la culpa de que no baje la bendición. Hermano, por el amor de Dios. Mire que y todavía nos volteábamos a ver para hacer más interactivo tú tienes la culpa, tengo la culpa. Y hay gente que de veras no sabe lo que está cantando. Bueno, ¿para qué vamos a seguir en esto? Entonces David y Asaf, mire el primer libro de Crónicas. Esto no se lo estoy presentando de una manera cronológica, es la tercera vez que lo digo. Primer libro de Crónicas 25:2, de la familia de Asaf, Zacur, José, Natanael y Azarela, hijos de Asaf, dirigidos por su padre, profeta cantor a las órdenes de David. Aleluya, hermano. Otras versiones dice que Asaf profetizaba con lira. Pero a mí me llamó mucho la atención esta versión porque de una vez dice profeta cantor a las órdenes de David. Porque hay gente que dice, no, el culto no ha empezado porque no han orado, no han hecho la lectura bíblica. Él no está predicando porque no ha hablado el texto audio, ni ha hecho la lectura. ¿Cómo es la que se dice que uno lee y después el otro? Antifonal. Vamos a leer antifonalmente. Yo no digo que no se pueda. Sabroso, gloria a Dios. Pero ya en meterlo en un marco y que si no es así no es el culto, no puede ser. ¿Cuándo empezó el culto? A ver, ¿a qué horas del culto rescataron a Pedro cuando se estaba ahogando? No ha venido. No ha venido la hora de las peticiones. Bueno, pero sigamos. Entonces, solo le voy a poner la base, aunque hay un montón de versículos, ¿verdad? Pero le voy a poner la base, David y los tres profetas. Ya llevamos uno, ¿verdad? David y Asaf, el profeta Asaf. David y los tres profetas. Primer libro de Crónicas 29:29. Los hechos del rey David, desde el primero hasta el último, están escritos en las crónicas del vidente Samuel, es decir, el profeta Samuel. Aquí le ponen vidente, pero la Biblia dice que todo el mundo sabía que David Samuel era profeta. En las crónicas del profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad. Aquí tenemos que parar. El profeta Natán y en las crónicas del vidente Gad. Ellos tenían una visión y la apuntaban. Cuando alguien está fluyendo en lo profético, debería acostumbrarse a apuntar lo que Dios le dio. Escribe la visión en una tabla, le dijeron a aquel profeta, para que todo aquel que lea corra. Entonces hay que escribir, el Señor me dijo esto, y poner la fecha, me dijo esto tal fecha. ¿Por qué razón? Porque cuando pase el tiempo, hermano, aquello va a venir a servir como un bálsamo en algunos momentos, pero también como una confirmación extraordinaria para aumentar la fe. A mí no se me olvida una vez que unos hermanos me tomaron porque tenían un problema. Yo iba hacia mi carro
y estaba el parqueo todavía lleno, no fue aquí. Y yo iba hacia mi carro y entonces me agarraron y me dijeron: hermanos, tenemos un problema y queremos un consejo. Dije yo: bueno, que el Señor nos ayude, ¿va? Porque eso de dar consejos es bueno, pero a veces hay consejos que pueden costar la vida de alguien. Y entonces me dijo el hermano: mi esposa ya debería de haber dado a luz. Estaba señora bien gordita, pero no ha dado a luz. Entonces los médicos me están presionando. Ya cumplió la semana no sé cuánto y me están presionando. Y entonces me están diciendo que va a ser responsabilidad mía que ella se muera y yo siento que no debería, siento que me debería esperar y ella tiene miedo y ¿qué hago? Entonces yo dije: bueno, Padre Santo, ayúdame, dije yo. Y en eso voy viendo pasar un profeta, que a mí me constaba que era profeta, porque a mí el Señor me dijo que él era profeta. Y en el momentito que el Señor me lo dice a mí, el apóstol Ríos, que me cubría en ese momento, que no reconocía a cualquiera así por así, desde el púlpito ese día dijo: fulano y tal, que venga, lo voy a reconocer. Y pum, lo reconoció como profeta. Y el Señor me lo acababa de decir. Yo dije: no, este es profeta. Lo dijo mi apóstol, pero el Señor me lo había dicho aquí. No, este es profeta. Y lo voy viendo pasar. Y era muy acertado el hermano. Y lo veo pasar. Y entonces cuando lo vi, hermano, dije: vos, vení para acá, vení. Y entonces le pedí favor a otros hermanos: ponete vos aquí de este lado del carro, no dejan que nadie entre, porque como siempre le andaban preguntando. Entonces te pones de aquel lado y vos de aquel lado. Y entonces aquí entre los carros y los guardas que rondan la ciudad, que dé el consejo, ¿ah? Le tiré a Chibolita. Y entonces el profeta dijo: vamos a orar. Y empezaron a orar. Y de repente dijo: así dice el Señor, no la operen ni le induzcan el parto, porque dentro de 48 a 72 horas va a dar a luz naturalmente. Alá, hermano, pero qué grosería. Entonces se fue y yo le dije al hermano: bueno, ya viste pues. Yo te lo iba a decir, va, pero como... Entonces ahora hacer caso, 48 a 72 horas. Pero eso estaba arriesgando, porque el profeta se estaba arriesgando. Yo también y ellos dos también. Y la cosa era de vida o muerte. Hermano, se fueron los hermanos y yo seguí en mis asuntos y toda la cuestión y se me olvidó. Me llamó a los días: hermano. Y yo: Dios, se le murió la mujer a este. Y dije: ¿qué pasó? Mi esposa. Apúrate, papadito, ¿qué pasó? Dio a luz a tal hora. Y entonces el Espíritu Santo me habló. Dijo: recuérdate de la profecía. ¿Cómo fue que le dije a mi siervo que dijera? Entonces, entre 48 y 72 horas. Entonces, agarré mi calculadora. No, en ese tiempo no habían calculadoras, sí habían, pero 48 más 72. ¿Cuánto da? 120. ¿O no? 120. Dividido entre 2, 60. A partir del momento que le dijo él, 60 horas después, dio a luz. Porque yo había dicho: ¿por qué la profecía no era puntual entre 48 y 72 horas? Pero como hay que interpretar la profecía, sumar 48 más 72, 120 dividido entre 2, a la hora número 60, dio a luz. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Pero yo no lo escribí, pero no se me olvidó.
Entonces habría que ver que los profetas, cuando reciben una visión de Dios, una profecía de Dios, un sueño de Dios, lo deberían describir. A veces se me acerca gente, hermano, fíjese que el Señor me dio un sueño, fíjese que el Señor me dijo. Excelente, gloria a Dios. Pero por el amor de Dios, escríbelo y que te quede una copia a ti, que me mandes otra a mí. ¿Por qué razón? Porque ahí va a estar el recuento, y no para que eso sustituya a la Biblia. Por favor, en el nombre de Jesús, un pensamiento de esa naturaleza lo anulo en el nombre de Jesús. No es eso lo que estoy diciendo. No es eso lo que estoy diciendo. Pero estos tenían crónicas. ¿Tenían crónicas estos videntes, sí o no? ¿Y dónde están? ¿En el primer libro de crónicas, segundo libro de crónicas? No. ¿Y entonces dónde están? Pues entre sus objetos personales. Quizá en el libro de Samuel podría ser visto como una crónica de Samuel. Entonces, como el tiempo se me terminó, pero hoy es viernes, hay mucho tránsito todavía, voy en las calles. A mí no me gusta que usted ande estresado, hermano. Miremos así rapidito. David y Samuel. Me hace falta explicar entonces David y Samuel. David y Natán. David y Gad. Y David. Pero ya le di el mapa, por si usted quiere continuar. Miremos esto, primer libro de Samuel 16:13. Entonces Samuel, este es el primer encuentro, hermano. Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y el Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Y luego Samuel se levantó y se fue a Ramá. Paremos acá, hermano, solo una preguntita, por favor. Y aquí me voy más atrás. ¿Podría Dios haber llamado a Samuel sin la intervención de Elí? Pero lo tomó en cuenta. ¿Por qué razón lo tomó en cuenta? Porque cuando llamó a Samuel, Samuel oyó la voz de Elí, lo confundió y se paró. Aquí estoy, ¿qué quieres? Yo no te he llamado, volvete a dormir y deja de estar molestando. Esa ya es mi cosecha. No dijo así, se fue a dormir. Al ratito otra vez, ¿qué es lo que quieres? ¿Qué es lo que quieres? Ya estaba dormitando. Y otra vez, Samuel, ¿qué es lo que quieres? Yo también estaba dormitando. ¿Qué molestas? Anda, acostate. Se fue a acostar. Bueno, a la final comprendió. Mire, el Señor dijo, este Elí está tan oxidado que si no le hago entender esto, porque es importante que él participe, aunque ya está desechado. Es importante que lo haga, pero lo voy a mantener despierto toda la noche por medio del muchacho. Entonces aquel dijo, no, este no va a tener despierto toda la noche. Y entonces, sí me recuerdo que es el Señor. Ay, Dios mío, Padre. Como aquellos hermanos, de verdad, que están enfermos y le preguntaron al doctor y todo. Y ya de último dice, ¿y por qué no orás? Le dice su hijito de 5 años, ¿verdad, papá? ¿Y por qué no? Y perdón, Señor, no ores, Señor, no ores. Entonces Elí dijo, es el Señor. Entonces comprendió, dice la Biblia, que era el Señor, y le dijo, ¿sabes qué? Vení, cuando vuelvas a oír la voz, dile, heme aquí, habla, que tu siervo escucha. ¿No le hubiera podido hablar de una vez? ¿Por qué? ¿Por qué el Señor habló hasta que Elí, que no andaba bien, instruyó al otro? Perdón por decir el otro, pues a Samuel, tremendo profeta de Dios. Porque existe una habilitación profética y existen habilitaciones ministeriales. Porque si no fuera de esa manera, hermano, entonces no habría incluso el reconocimiento ministerial y el reconocimiento a la autoridad, que es uno de los problemas
de los guerrilleros espirituales, hermanos que andan solitarios, independientes, que Dios y ellos son la última maravilla del mundo y que es lo único que hay. No, Señor, tiene que haber alguien que los engendre y que los envíe, que los tutele. David, durante todo su ministerio, nunca se separó de profeta. Nunca. Y era rey. Y Dios lo usaba. Mataba gigantes, mataba leones, mataba osos. Mataba guardaespaldas también. Pero eso ya son otras cosas, ¿verdad? Eso mató a Urías. Entonces acá Samuel llegó. Y aquí tendría, solo este versículo tendríamos mucho que hablar, pero por causa del tiempo tengo misericordia de usted. Como dijo el Señor Jesucristo, tengo compasión, que hace 3 días que están conmigo y no han comido. Y yo sé que ustedes, pues, la mayoría de ustedes se vino sin cenar de sus trabajos. ¿Cuántos no han cenado? Levanten la mano los que. Fíjense. Entonces, por amor, lo vamos a, y que, entre paréntesis, ¿y qué va a comer? O sea, bueno, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre, me hubiera dicho usted, pero bueno. Mira una cosa aquí. La relación en el tabernáculo de David con lo profético es cuando uno es sacado del anonimato, del desprecio. Cuando nadie daba ni un centavo por uno, hermano. Por eso me gusta ese himno que el Señor, en medio de aquel movimiento que ya le conté al principio, le dio a uno de nuestros hermanos, conocido ampliamente, y que decía: saco mi vida del anonimato, me dio corona, vestido real. Así es Jehová, que exalta al pequeño, por causa de él yo me haré más Cuando uno tiene un encuentro con lo profético, hermano, generalmente le ponen bálsamo en el corazón y le dice: Señor, a uno, aunque tus hermanos no te quieran, aunque tus hermanos te desprecien, aunque pienses que sos un loco, que sos al que hay que darle las tareas, las minúsculas tareas, porque solo para quitarte de en medio hay uno que te está viendo en los cielos, que te llama por tu nombre. Aleluya, qué glorioso eso. Entonces lo profético, hermano, mire, de veras es una lástima que tengamos que finalizar, pero lo profético, porque no solo es eso, aquí vemos otras cosas, pero una de las cosas de lo profético en nuestro encuentro, y este nombre de este profeta quiere decir Dios oye, o si no, quiere decir oído por Dios. Eso quiere decir que en la intimidad: Señor, por favor, mira lo que me está pasando, mira. Y de repente le mandan a aquel profeta y le lanza a ese profeta la bendición esa, lo saca de ese estado a la vista de todos los que lo habían menospreciado. Mucha gente lo menosprecia a uno en el tabernáculo, en la restauración del tabernáculo de David, y en esa misma restauración Dios levanta profetas. Y todo lo que los demás querían que les dijeran a ellos, no se lo dicen a ellos, se lo dicen al que Dios escogió en ese momento. Así dice el Señor. Y hay uno, y a todos nos pasa, hermano, que cuando agarran a otro dicen: pero a mí, ¿por qué no me habla? A mí me pasó mucho tiempo, pero cuando me tocó, me tocó. A veces incluso invitaba yo profetas para que ministraran, pastores y todo, y a mí me terminaban profetizando. Así dice el Señor. Un día ni siquiera estaba presente, no fui a esa reunión, y el profeta dijo: ¿conocen a un hermano que es así, 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 que se llama Sergio? Yo no lo conozco, pero díganle que así dice el Señor. Y yo ni sabía. O sea, cuando te toca,
Como dicen por ahí, primera de Sergio, cuando te toca aunque te quites y cuando no te toca aunque te pongas. Porque andan un montón que no les toca y está. Y hay otro que está medio escondido, dice, llámeme a ese que está escondido. Hermano, llegará el momento. Si has sentido el desprecio de tus hermanos, de los más cercanos, que eso es lo que más duele. Que te desprecie el inconverso, el que no tiene nada que ver contigo, que sí importa, pero no tanto. Pero que te desprecie el hermano, el cercano, eso es muy doloroso. Pero llegará el momento que en la restauración del tabernáculo de David, el mover profético se va a levantar y así dice el Señor. Y te van a honrar en público. Porque algunos piensan, no, pero es que, denle un aplauso al Señor y con esto voy a finalizar. Hermano, pero eso que acaba de decir, que lo van a honrar en público a uno, hermano, eso no es bueno, hermano, porque uno no debe buscar la honra. La honra es de Dios, hermano. Mire, no sea así. Porque yo siempre he dicho, eso también está en mi primera carta a los ebenezeritas. El exceso de modestia o de humildad es orgullo. Y la Biblia lo que dice, suban los hermanos de alabanza, por favor, todos. Mire lo que dice, a ver si me ayudan los que son esos hermanos que son, ¿cómo se llama? Concordancias caminando, aquel versículo que dice, y honra a los que, ¿Romanos qué? El versículo que dice, vida, honra y gloria. 2. Sí, aquí está. Dice, el cual pagará a cada 2:6, el cual pagará a cada uno conforme sus obras, vida eterna. ¿Cuántos quieren vida eterna? A los que perseverando en bien hacer, buscan ¿qué? Buscan gloria y honra e inmortalidad. Entonces pregunto, ¿entonces se puede buscar gloria? ¿Se puede buscar honra? Según el apóstol Pablo, dice que sí, solo que hay que hacerlo haciendo el bien. Eso para aquellos que dicen, no hermano, la gloria es de Dios. Claro que la gloria es de Dios, pero la Biblia dice que nosotros podemos buscar gloria, honra e inmortalidad y vida eterna, haciendo el bien. Así dice la Biblia, pues. Ahora, si usted es tan demasiado humilde que no quiere que el movimiento profético lo alcance y un día en público lo honre, y no dice la Biblia, pues, no dice la Biblia que le pidas a tu Padre en lo secreto, y el que ve en lo secreto, ¿qué? Te recompensará en público. Y no dice la Biblia en Proverbios capítulo 31 también que la mujer que se ha comportado como la del verso 10, mujer chayil, ¿quién la encontrará? Dice de esa mujer que sus hijos se levantan y la alaban, la honran en público, su marido la llama bienaventurado. Y le dice, muchas mujeres han obrado con nobleza, pero tú las superas a todas. Y le dicen, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esa será. ¿Esa será qué? Eso se llama honra. Entonces, depende cómo sea tu corazón y tu relación en la restauración del tabernáculo de David, en lo profético. Va a venir un momento en que Dios en público te va a levantar la cabeza. Y aquella persecución que tuviste en algún momento y que tal vez la lograste asimilar,
y que ya perdonaste, en ese momento Dios te va a restituir, a restaurar. Pero Dios sabe cuándo, no cuando tú quieras, cuando Él quiera. Ponte de pie y déjame bendecirte en el nombre de Jesús. Vamos a hacer una oración y voy a rogar al pastor de turno que venga a ayudarme en esta oración, debido a que todavía estoy en un periodo de reposo. Padre, en el nombre de Jesús, ten misericordia, Señor, ten misericordia. Ten misericordia de nosotros y permite que en esta restauración del tabernáculo caído de David, que tú prometiste que lo ibas a levantar en medio de nosotros tengamos esta participación profética y esta relación con lo profético, Señor, en el nombre de Jesús. Ten piedad de nosotros, Señor, y permite que tu fluir profético venga poderosamente sobre este pueblo. Empieza a elevar tu oración, hermano. Empieza incluso a hablar en lenguas. Mientras eso sucede, que es una de las formas de pedir y de buscar el don. Buscad los mejores dones, sobre todo que profeticéis. Padre, yo te ruego que tú hagas descender no sobre pocos, sino sobre muchos, el fluir profético, Señor, en este lugar. Aquellos que están al alcance de mi voz, por cualquier medio, en el nombre poderoso de Jesús, venga sobre ellos esta bendición, que se mueva lo profético alrededor de ellos, pero que también ellos profeticen, Señor. Yo vengo destapando ese pozo cegado por los filisteos, o por la manera de pensar filistea. Tengo mi cetro de noble, tengo mi vara de autoridad, el báculo que tú has dado, Señor, para destapar el pozo que ya estaba abierto en el nombre de Jesús, y que fluya desde las entrañas, que fluya desde las entrañas de mis hermanos. Fluir profético, ministro el fluir profético sobre cada uno de ellos hoy. Sigue recibiéndolo, anhélalo con todo tu corazón, porque el que lo anhela ciertamente lo terminará recibiendo si perseveras en ese anhelo.